Ya, entonces decía, cada pueblo tiene su propia historia y su idea de origen ¿no? de su historia, que se convierte muchas veces en un mito, o que el mito trata de interpretar el origen, ¿no? Por ejemplo, eso de Rómulo y Remo en Roma, o de Manco Cápac, ¿no? Y sus hermanos aquí en el Perú, y hay hasta dos, tres versiones, ¿no? Entonces hay muchas formas que nos van dando origen al ser humano y las figuras que hay. Y las historias que se tejen sobre la creación del hombre, por ejemplo, en las culturas centroamericanas, las antiguas, ¿no? Las precolombinas, diríamos ahí, también cuentan la historia de esto, ¿no? El hombre de maíz, el hombre de madera, en fin, el hombre de barro, todos los que han sido formados y que no funcionaron en su momento, tratando de explicar entonces el origen del ser humano, ¿no? Bueno, también aquí, bueno, como Wilhelm era luterano, hay esta diferencia entre ley y evangelio. Admira la monarquía unitaria de David, ¿ya? Por esa influencia de la monarquía prusiana, ¿no? De antes de la guerra. Admira la monarquía, bueno, eso es el elemento. Ahora, por otro lado, la exégesis del Pentateuco, a partir de los años 70, ya era influenciada por los estudios sobre la historia de Israel primitivo de esa época. Y también la idea de que el Pentateuco se compone en la época post-exílica o época persa, que esa idea sí ha existido de paso, ¿no? Porque todos los biblistas están de acuerdo de que la formación del Pentateuco es después de la cautividad. O sea, tal como ahora tenemos el texto, eso se formó en el tiempo de la cautividad, ¿ya? Que haya habido texto antes, siglos antes, eso puede haber sido posible, pero tal como lo tenemos hoy día es a partir del siglo V, ¿no? Antes de Cristo. Bueno, esto de la duda de la existencia de las tradiciones yavistas y eloístas, sí, pero ha quedado literariamente como un elemento y se habla de esto, ¿no? Del escritor yavista, del escritor jehovista, ¿ya? Y hay aceptación del deuteronomista y el sacerdotal, que son justamente en la época persa, ¿no? De ahí viene esa figura. Y de hecho también hay otras formas o métodos de interpretación, ¿no? Hoy día está el método narrativo. Eso está en boga en la Biblia hoy día, ¿no? Especialmente, bueno, para el Antiguo y para el Nuevo Testamento, ¿no? Y de paso me acuerdo que esto lo hemos enseñado en Sociedad Bíblica, estuvimos en el diplomado de Biblia, entonces hemos hecho un estudio narrativo no, narrativo hice de los hechos. De los hechos. Yo lo que hice fue un análisis literario del Antiguo Testamento y también un análisis literario de los evangelios, ¿no? De los evangelios sinópticos. Entonces también está el análisis literario, está el análisis retórico, el análisis narrativo, el análisis semiótico. Todo eso son nuevas formas de interpretación o métodos que se aplican para interpretar el texto, ¿no? Entonces va más allá de aquello que Wilhausen nos propuso. Vamos ahora sí al libro de Génesis para ir terminando esta parte, ¿ya? El libro de Bereshit, ya hemos dicho, se llama así porque es la primera palabra del libro, y ahí está, ¿no? Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Esta Bet que está aquí, el comienzo de la letrita que está aquí se llama Bet, ¿ya? Y esa Bet es una preposición. En. Y acá está Reshit. Bereshit. Literalmente dice en principio. En principio. ¿Ya? No está presente el artículo acá. Tampoco está escondido. Posiblemente puede estar escondido acá en esta letra de Bereshit, en alguna de las figuritas. No lo tengo aquí. Pero se traduce así. En el principio Dios, creó Dios. En el principio creó Dios. Eso así se traduce. ¿Ya? Bara es el verbo crear
Y aquí está la palabra Elohim, que significa Dios. No se traduce Dios. Elohim es la palabra Dios, que está en el plural aquí, pero que se pronuncia como Dios. Es decir, se está refiriendo a Dios en singular, pero lo presenta en plural. Algunos esto le llaman también un plural majestático, ¿no? Que implica la realeza o que está hablando de un ser especial, ¿no? Entonces por eso está en plural. Pero ojo, se traduce en singular, ya hemos dicho. Se traduce en singular. No se dice en el principio creó dioses. Se dice en el principio creó Dios. Tampoco eso da pie al politeísmo, porque el concepto hebreo de Dios es monoteísta, ¿ya? Y se contradeciría si el Génesis lo tradujésemos de ese modo. Es el libro de los orígenes. Orígenes de toda la humanidad, orígenes de Israel, ¿no? Vistos en dos etapas de un único proyecto salvador de Dios. Es el proyecto de Dios, el proyecto salvador de Dios. Acá vamos a ver la tabla de Adán, principal protagonista Adán, o ser humano, y está descrito desde Génesis 1 al 11. Es el origen de la humanidad. Y la otra tabla es la tabla de Abraham, donde el protagonista de hecho es Abraham, y esto recorre a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 57, hasta el final del libro. Eso implica orígenes de Israel. Entonces está dividido el libro en esas dos. Orígenes, el origen de la creación y el origen de Israel, ¿no? El origen del hombre y el origen de Israel. Eso es la figura que aparece aquí, ¿ya? Entonces aquí el tema es la creación de la caída, y el tema de la tabla de Abraham es la promesa y la alianza, o vamos a ponerlo en este caso, ¿no? La promesa y el pacto. La promesa y el pacto. Genealogías acá. Forma literaria propia de la tradición sacerdotal. Esta figura de las genealogías pertenecen a esta época de lo que se llama los Kohanim, ¿no? Es decir, los sacerdotes, ¿no? Es un recurso literario ficticio para explicar una situación de bendición o maldición remontándose a los antepasados. Entonces aquí, como se dan cuenta, entonces no es una cuestión literaria, es un recurso literario, no es literalista, sino un recurso literario ficticio para explicar la bendición o maldición. Acá están, por ejemplo, los cananeos, pueblo maldito, por ser todos descendientes de Cam, hijo de Noé. Israel, pueblo bendito, por ser todos descendientes de Abraham. Pero acá también, ya dijimos creo la semana pasada sobre esto, ¿no? Que cuando está hablando de maldición y bendición, no está hablando en términos que nosotros aplicamos la palabra bendición y maldición a nuestro contexto. No es de ese modo. La bendición no es beneficios para ti, o que todo te va a salir bien, o que todo va a estar bien, ¿no? Eso es lo que tomamos nosotros como bendición, o algo que es fortuito y que es favorable a ti, lo tomas como una bendición, ¿no? Así no es la bendición de Dios, ¿no? La bendición de Dios no es fortuita. Por ejemplo, algo te encontraste, qué sé yo, alguien viene y te regala algo y se le trae una bendición, ya. Eso añade a ti algo, pero eso es un regalo, pero no es una bendición. Una bendición es una forma o un estado de vida que te permite a ti tener delante del pueblo una situación, una condición especial, ¿no? La bendición la recibía, por ejemplo,
los hijos para luego ser cabeza de su propio clan, de su propia tribu, ¿no? Y la recibían de parte de los padres. Entonces, cuando no recibías eso tú, entonces estabas en la maldición, en el sentido que no tenías la herencia, no tenías los beneficios, no tenías tu consideración y tu nombre, ¿no? Que iba a ser prestigiado ante la sociedad, ¿ya? Eso es la diferencia entre uno y otro, ¿ya? Entonces, maldición no es que tú vas a ser malo, que todas las cosas te van a salir mal, que toda tu descendencia va a ser horrible, nada de eso. Esa es una idea occidental que nos hemos hecho nosotros, que la Biblia no dice, ¿ya? Narraciones, en pasaje yavista y levísta, pero también en los sacerdotales. Sí, en todo el texto está la figura de las narraciones, o lo que llamamos el género de la narración, ¿no? Narración de ficción se caracteriza por la presencia de un narrador. Y bueno, acá no aparece un narrador, pero se denota que hay alguien que está narrando, ¿no? ¿Ya? Formas literarias narrativas aquí. La saga. No estamos hablando de la tienda saga, ¿no? Estamos hablando de la saga, que significa, entonces, es como una especie de, ¿cómo digamos? De sucesos, ¿no? De situaciones que se van dando, ¿no? Y que es un conjunto de eventos, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ustedes pueden ver la saga. ¿Sabe dónde se ve saga? Por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias. Ahí están las sagas, ¿no? Entonces hay diferentes etapas, ¿no? No sé cuántas han hecho de películas de la Guerra de las Galaxias. De Star Wars también, ¿no? Ya. Ahora creo que están los Transformers, ¿no? Y hay 7 películas, creo, ¿no? 8, no sé cuánto, y aún la están haciendo en el Cusco, ¿no? Todavía creo que están por ahí, ¿ya? Entonces son sagas que van enlazándose uno a otro. O la figura, por ejemplo, de Señor de los Anillos, ¿no? 3 obras de Señor de los Anillos y otra del Hobbit, ¿no? Que es el primero que explica todos los sucesos posteriores, ¿no? Entonces esos son sagas, ¿no? Eventos que van uniendo uno sobre otro. Narración mítica. Hay narración mítica. Y ya dijimos también que puede ser mito. El mito, aparte de una verdad, pero que se va amplificando, que se va haciendo grande, ¿no? Que se va haciendo la parte del adorno, ¿no? Del formato que va teniendo esa narración, ¿no? Es como el nombre de la por ejemplo, en Latinoamérica tenemos mucho la costumbre de mitificar a los futbolistas, ¿no? Y hemos hecho un mito de muchos futbolistas. Lolo Fernández, por ejemplo, el cañonero, ¿no? Dice, un gran futbolista. Cuillas, Cueto, ¿cómo le llaman? La zurda de oro, ¿no? ¿No? El poeta. El poeta de la zurda. El poeta, ¿no es cierto? Ya, pero que ya les vamos poniendo algo que va a añadir. Entonces, los que lo han visto, entonces cuentan la historia, pero de una manera más allá de lo que ha sido realmente, y le ponen adornos aquí y allá, y sale una historia. O como la historia esta de Perú cuando enfrenta a un equipo, no sé si Hungría, en los Juegos Olímpicos de 1930, y que Hitler suspende ese partido y quieren que jueguen a solas, dice, ¿no? A repetir partido pero sin público, ¿ya? Y estaba ganando el Perú. Y hay toda una cuestión ahí. Entonces, la historia nos la cuentan de tal manera con un mito que al final algunos que todavía están por ahí han investigado, dicen, eso no sucedió. Lo que pasó es que hubo un conflicto ahí que siempre hay en los partidos de fútbol, se pelearon otros jugadores, el árbitro, entró la gente a la cancha y el árbitro suspendió el partido, ¿ya?
y al suspender el partido, entonces anuló el encuentro y se ordenó, en ese caso la FIFA o lo que era el ente internacional o digamos las organizaciones de las Olimpiadas, entonces dijeron que se debe jugar de nuevo y el Perú no quiso. Entonces nos trajimos la idea de que eso fue, y vinieron con una gloria, ¿no? Todos, pues, ¿no? Entonces detrás de eso se teje todo un mito, que no es verdad, pero que hay una media verdad, ¿no? O una verdad que se da, pero se agigantó y al final, pues, entonces somos los campeones, ¿no? Pero no somos campeones reales históricamente, ¿no? Entonces, ya para nosotros hemos creado esa historia que si fue real o no, ya eso queda en tela de juicio. Bueno, la leyenda también es otra figura, ¿no? Ya. La tabla de Adán acá, lenguaje de imágenes. Sí, son imágenes o son... cuando hablamos de lenguaje de imágenes estamos hablando también de interpretación bajo imágenes, ¿no? Se usan materiales mitológicos procedentes de las culturas del entorno. Por ejemplo, aquí está la historia o el relato, mejor dicho, no historia, sino un relato de la Enuma Elish. El Enuma Elish es un poema babilónico, ¿ya?, de la Mesopotamia, que habla de el origen del universo. Es el mito del origen del mundo mesopotámico, ¿ya? Y esa figura nos da, y de paso el negocio ya está buscando, creo ahí, el Enuma Elish. Ya, búsquenlo ustedes, lo van a encontrar. Y es bueno que lo sepan, sí, busquen ahí, indaguen, busquen la historia. Se van a encontrar cosas interesantes en esa figura. Más allá de los dioses y los pleitos y las teogonías, ¿no? Era una teogonía, que quiere decir es las relaciones de los dioses en los pleitos que tenía y cómo se creó el mundo en base al cuerpo de un dios muerto, ¿no? ¿Ya? Y se crea todo lo demás. El Gilgamesh es otra relato, ¿ya?, también de la zona, ¿ya?, que habla de la figura de un personaje que vivió un diluvio. Por eso a Gilgamesh le conocen como el Noé babilónico, ¿no? Entonces, estos poemas son los que están presentes en alguna manera, ¿ya? Estos materiales están presentes en el relato del Génesis, ¿ya? Ahora, que si el Génesis tomó de aquí o no, esa es otra cuestión. Creo más bien que trata de explicarnos a partir de estas historias que son anteriores, ¿ya? El Génesis viene a ser el uso de esta historia, pero desde otra perspectiva, y explicando todo el hecho a partir de un Dios monoteísta, ¿no? Entonces, estas historias estaban basadas en una cultura que planteaba el origen que venía de los dioses, porque esa era su línea, ¿ya? La línea israelita era entonces frente al hecho de que no hay muchos dioses, sino hay un solo Dios, el que creó todos los cielos y la tierra. Esa es la diferencia. Y lo demás, bueno, se van, digamos, dando como parte del ambiente o el contexto de la época. En forma de relatos de carácter mítico aparecen también las grandes cuestiones de la humanidad. Por ejemplo, ¿quién ha hecho el mundo? ¿No? Dios. ¿Cuál es la dignidad del ser humano? Que se hecho a imagen de Dios. ¿De dónde le viene al hombre la inclinación al mal? Bueno, por la desobediencia, ¿no? Desobediencia al mandato de Dios. ¿Por qué el hombre es capaz de matar a su hermano? ¿Ya? Porque el hombre, entonces, al estar apartado de Dios, entonces puede violentar a la propia creación, ¿no? El intento de armonizar estos textos con la ciencia, ya hemos dicho, es un error. No debemos hacer eso, ¿ya?
Así que borremos de nuestra figura esa figura de querer comparar o decir no, pero que la arqueología ha descubierto esto, o que la ciencia dice tal cosa, y que está comparado, y que el Big Bang, y que no sé cuánto. No, 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 la Biblia es científica. Pastor, Sí, buenas noches. sí. Es justo lo que estaba hablando sobre el intento de armonizar esos textos con la ciencia, que es un error. Por ejemplo, ¿no? Que estábamos hablando de las sagas, que estaba hablando usted, sobre esa película cristiana, Dios no está muerto, uno, Ya, cuando ahí pues tratan de armonizar la ciencia con, ¿no? con la Biblia, ¿no? ya. ¿No? Ahí ¿usted qué perspectiva tiene? ¿O no, nunca ha visto esa película? Bueno, la tengo, pero no la he visto. No me he preocupado mucho por eso. Es que mucha de la propaganda norteamericana no la veo, no me gusta mucho eso porque hace tiempo que estoy alejado de esa figura religiosa de Estados Unidos que trata de vendernos una forma o una idea religiosa a su propia concepción, ¿no? Y usando pues estas concordismos, ¿no? Se llama concordismo a eso, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué concordismo? Porque está tratando de hacer una concordancia entre el hecho que te relata Génesis, ¿ya? Tratando de concordar o hacerle una concordancia con respecto a lo que es la ciencia en la actualidad y cómo responde, ¿no? Entonces, ahí eso es una cuestión armada, no es real, ¿ya? Y también no solamente se llama concordismo, sino también se llama, eso es atemporal, si se quiere, ¿no? ¿No? No está, a ver, se usa otra palabra, que ahorita me estoy olvidando de esa palabrita, discúlpenme que alguna vez se me ocurre eso de olvidarme en el momento, pero es una palabra que tiene que ver con la aplicación de algo fuera del tiempo, no fuera del momento, ¿ya? Entonces, el concordismo es una de ellas y también se llama reduccionismo también a esto, ¿no? El reduccionismo, ¿qué quiere decir? Es tratar de explicarlo o desde una perspectiva dogmática, pero usando ciencia y usando otros elementos, para tratar de ajustar las verdades de la Biblia con lo que son las verdades de la ciencia, ¿no? En este caso, ¿no? Tampoco respeta la veracidad de la Biblia, que no pretende enseñar ciencia o historia, sino únicamente el camino de salvación. Ese es el detalle que le estaba tratando de explicar a ustedes al comienzo, que parecía una confusión y algunos hasta que no sabían qué hacer con la cabeza ya les iba a estallar, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos aprendido mal, pues, ¿no? O en todo caso uno diría no que hemos aprendido mal, sino que se nos ha enseñado de una manera y ustedes no tienen la culpa, sino que es una formación que se da a partir de la iglesia sin tomar en cuenta estos elementos, ¿no? Que son necesarios para la aplicación del estudio de la Biblia de manera seria. Es competencia de la ciencia explicar entonces cómo ha surgido el mundo y el hombre empleando teorías o hipótesis científicas. Ese es su lugar, ¿ya? Pero es competencia de la Biblia explicar para qué ha sido creado el hombre, qué es el hombre y quién lo ha creado. Nada más, ¿no? Que cómo lo creó, de qué manera lo hizo, que si que no sé cuánto, y que si salió de la costilla o no de la costilla, o que si fue una culebra o una serpiente, o no sé qué cosa será, ¿no? ¿No? Es como esa figura, alguien estaba contando eh, que algunos estaban a forma de anécdotas, pero esas anécdotas malas, ¿no? ¿No? Contaban que la serpiente era la suegra, ¿no? ¿No? La suegra de Adán, ¿ya? Y entonces por eso que a las suegras le llaman las serpientes, ¿no? ¿No?
Entonces, no, bueno, eso no es que una broma mala, una fea broma. Ya. Una armonía que se rompe en esta tabla es que Dios ha creado también un proyecto de armonía entre Dios, el hombre y la creación, ¿no? Hubo una armonía en el principio que fue rota por causa de la intervención humana y parece que el proyecto de armonía entre Dios y el hombre es el que va a tratar de explicar luego o va a accionar para qué, para unir de nuevo esta situación. El hombre entonces rompe el proyecto de Dios rechazando el papel dirigente que Dios tiene sobre su vida. Eso es lo que trata de explicar el Génesis entonces. Nada más que eso. Al romper con Dios, el hombre rompe consigo mismo, con sus semejantes y con la creación. Como ya he dicho en algún momento, el hombre se aliena de sí mismo. Estamos alienados. Por lo tanto, hace una sociedad alienada. Es decir, no hay un buen trato con sus semejantes. Y se aliena con la creación, o sea, no, la creación es extraña, ajena, ¿no? Le va a producir conflicto y la va a querer dominar y explotar y al final la explota y la estamos destruyendo, ¿no? Ese es el mal que tenemos hoy día. Yo estoy viendo que aquí en los movimientos cristianos estamos preocupados por el aborto, por el matrimonio igualitario y por todo ese tipo de cosas, pero no estamos preocupados por el cambio climático, que eso es peor, porque si esta tierra no la arreglamos en este tiempo, no nos va a quedar tierra para vivir y se va a destruir. Y al final el hombre va a terminar destruyendo la tierra, que es lo que está haciendo. Ese es el peor peligro. Entonces, ¿para qué eso de otras cosas que están así dándose y nadie se preocupa por la naturaleza? Creo que ahí es donde tenemos que apuntar nosotros y debemos plantearnos entonces una posibilidad de restauración. Y aquí está justamente el hecho, ¿no? El proyecto de Dios. El proyecto de Dios desde el principio es realizar la armonía entre Dios, el hombre y la creación. Restaurar eso. Entonces, la creación que nos es ajena ahora, la que estamos depredando, la que estamos destruyendo, en el proyecto de Dios, Dios quiere volverla a restaurar. La salvación, el proyecto de salvación de Dios implica la salvación y la redención de todo el universo, de toda la creación, de todo lo creado. Entonces no solamente es del hombre, ¿no? Es un gran proyecto, el proyecto de Dios. Bueno, aquí está la tabla de Génesis de Abraham. Se habla aquí de la llamada de Abraham, Génesis 12. Y la palabra y la promesa están al principio de la historia de la salvación, ¿no? Dios llama a Abraham, le promete crear pueblos y naciones, ¿no? Y que Abraham camine confiando en Dios, ¿no? Y a la palabra de Dios, entonces Abraham responde con la fe, con la fidelidad a Dios. Y por eso se da el pacto, ¿no? De hecho, que esto no le costó tan fácil a Abraham, ¿no? Porque Abraham venía de un mundo pagano. Y es más, él era pagano. Él era un pagano más. En medio de sus prácticas paganas, Dios lo llama, Dios lo separa. Y cuando le dice, deja tu parentela, deja tu tierra, deja tu conexión, es que tenía que dejar también sus concepciones, sus dogmas, sus creencias, para seguir al Dios que le estaba llamando, ¿no? Al único Dios que le estaba llamando, ¿no? Y seguirlo con fidelidad, ¿no? Que fe habla de fidelidad. Después viene Isaac, el hijo de la promesa, ¿no?
Abraham busca su propia forma de tener un hijo, porque aunque Dios le había prometido, pues habían pasado muchos años y no había sucedido eso. Y entonces él pensó, de acuerdo a su tradición y a las costumbres de aquella época, que sí, podía tener pues una descendencia, ¿no? Y que le era lícito eso. ¿De qué manera? Uniéndose a su esclava, ¿no? Teniendo intimidad con su esclava y con ella entonces tener el hijo que necesitaba, porque con Sara no podía concebir. Entonces, nace Ismael, ¿no? De Agar, la sierva, ¿no? La criada de Sara. De hecho que las criadas, por si acaso, las esposas, las mujeres podían darlas al esposo para que sean sus concubinas. Eso era natural en esa época. O sea que nosotros podemos hablar de que los patriarcas eran de prácticas poligámicas, ¿no? Diríamos así. Tenía muchas mujeres, tenía muchas esposas, ¿no? Bueno, esa idea humana, por supuesto, natural, de Abraham, no era lo que Dios necesitaba para cumplir con su promesa. Él le reafirma su promesa y que no va a ser Ismael el hijo, aunque Dios va a proteger a Ismael, y de hecho que los descendientes de Ismael son ahora todos los pueblos árabes, ¿no? Que están en lucha con su hermano, que es Jacob, o sea, con los judíos, porque en realidad son hermanos, ¿no? Son de la misma genética, ¿no? Son pueblos muy cercanos. Isaac entonces nace, pero Dios incomprensiblemente le pide que sacrifique a su hijo, y esa es la prueba de fidelidad que Dios pone en Abraham. Y aquí viene la alianza. No es la alianza Lima, por si acaso. Tampoco es la alianza cristiana misionera. No. Cuando hablamos de alianza, estamos hablando del pacto, ¿no? La experiencia del encuentro de Dios con Abraham se describe en términos de pacto, en términos de un pacto, ¿ya? El pacto con Dios y Abraham. Génesis 15 nos indica ahí la promesa y le compromete Dios a darle una tierra. Esa es la condición, sacarlo del lugar, de su tierra, de su parentela, para llevarlo a una tierra que fluye leche y miel, según dice la palabra. Que es una figura también especial, porque en realidad Canaán no fluía leche y miel tampoco. no era esa figura, pero Dios le da esa condición, ¿no? Como que la tierra Dios la veía de ese modo, ¿no? Fértil, cuando en realidad era una tierra desierta, ¿no? Que ahora se produce mucho, pero que en realidad no hay mucha humedad en el lugar, entonces no es las condiciones como para eso, pero que los judíos han sabido explotar y hoy día producen mucho más que cualquier tierra fértil. Génesis 17, Dios se compromete a darle una descendencia y una tierra, y Abraham se compromete, ¿no? Por medio de la circuncisión. Ahí está el sello de ese pacto, la circuncisión. De paso, en Jesucristo hemos sido circuncidados, dice la Biblia, ¿no? Nuestro corazón ha sido circuncidado, ¿no? Entonces somos circuncisos por la fe, ¿no? No incircuncisos, o sea, incircuncisos físicamente, pero por la fe somos circuncisos, o sea, somos el Israel espiritual. ¿Ya lo han escrito?
para seguir entonces en el otro. ¿Vamos ya? ¿Puedo pasar? Muy bien. Ya, ahora creo que sí puedo pasar, ¿no? Ya han completado la figura. Traten de escribir lo que se puede. Ya. Ahora sí, vamos a... Todavía estamos ahí, ya. Una más y pasamos. La tabla de Abraham ahora sigue todavía. Y ahora estábamos con Jacob, que decíamos, ya le nació Jacob. No, Isaac primero, ¿no? Pero Isaac tiene... De Isaac viene entonces 2 hijos, ¿no? Uno de ellos es Jacob. Jacob entonces, Génesis 28, el encuentro en Betel, ¿no? Betel, el lugar que así lo llamó Jacob como la casa de Dios. Betel, la casa de Dios. Al ir a Mesopotamia durante un sueño en una escala o una escalera que subía al cielo, ¿no? Ese lugar es Betel, es decir, casa de Dios o santuario de Israel. Génesis 32, ahí se da el encuentro con el Jacob, y Jacob o Jacob, ¿no? Antes de encontrarse con Esaú, entonces aparece esto que Dios le cambia el nombre, él lucha con el ángel de Dios, ¿no? Y le dice que ya no será más su nombre Jacob, sino Israel, el que lucha con Dios. Israel significa el que lucha con Dios. No significa príncipe de Dios, como algunos dicen, no, sino el que lucha con Dios, ¿ya? Pastor, y esa palabra está bien traducida, lucha. Sí, el que lucha con Dios, así es. Nunca he entendido eso. ¿Qué cosa es lo que no he entendido? Que Jacob lucha con Dios, ¿no? Bueno, es que el relato, por el nombre de Israel, por el nuevo nombre que aparece, como que da la consideración que Israel ha estado en lucha con la divinidad, ¿no? Lo que dice el relato aquí es que estuvo peleando o resistiendo frente al ángel de Dios, ¿no? Y el relato señala como que ese ángel es Dios, por eso es que el nombre de Israel ahora, el que lucha con Dios, ¿no? Entonces no era un ángel cualquiera, en todo caso, si se da la situación así, ¿no? Es decir, ese ángel no es de una especie angelical, sino es de naturaleza divina, ¿no? Porque los ángeles tienen una naturaleza, tienen su propia naturaleza, y Dios tiene su propia naturaleza también. La esencia de Dios es esencia que corresponde al ser divino, a la divinidad. Los ángeles no pueden ser Dios, ¿ya? Pero acá como que la figura es que aparece un ángel, y es la figura de lo que se llaman las hierofanías o las teofanías, ¿no? La aparición de Dios, ¿ya? Pero lo hace en forma de ángel o de un mensajero, ¿no? Bien. Pastor, ahí se podría decir que Dios, bueno, el ángel de Dios se limitó en su fuerza para que Jacob pueda pelear, porque el ángel obviamente es mucho más fuerte que cualquier hombre, ¿no? Es que resistió.
no lo venció, sino que simplemente resistió, ¿no? Entonces, otra vez, esa figura angelical no es una especie de aparición o presencia de Dios, o es como dicen, una teofanía, es una aparición, una presencia de Dios por un motivo particular. Bueno, el hecho de que luche o no, que resista o no, esa cuestión de que Dios es mucho más que un hombre, cierto, es así, pero no está en juego esa figura de la ventaja que te diera si fuera un Dios el que está ahí frente a la lucha, frente a un ser humano, pues simplemente lo va a arrasar. De hecho, que fuera así. Pero no es lo que está tratando de hacer esta figura al estilo de la mitología griega, ¿no? No, está hablando más bien de la resistencia de este ser humano y de la insistencia y la consistencia también de él ante el hecho de que estaba ante un ser especial y que no quería que se fuera, que lo bendijera, ¿no? La perseverancia será, ¿no? Claro. Entonces ahí está esa perseverancia de él, sí. No tanto de la fuerza, no se trata de ahí, aquí de fuerza. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Obvio, un Dios, si es Dios, ya va a ganar un ser humano, ¿no? Pero no es eso, o sea, no pensemos en esa figura de héroes y villanos, ¿no? O héroes y seres humanos, ¿no? Esa figura mítica de ficción que nos pintan, ¿no? Y que yo recuerdo de muchacho, leía muchas de estas aventuras de estos personajes de héroes que me encantaban mucho a mí. Y curiosamente ya de adulto no me gusta ninguna de esas historias, ¿no? No las veo, no he visto ninguna de estas sagas, ¿ya? Excepto de la historia o de lo que cuenta los mitos griegos, pero más allá ¿no? Entonces, hoy día hay mucha ficción en cuanto a eso, y es una ficción que a veces hasta el ser humano lo toma como real, ¿no? Como si fuera real. Bueno, entonces eso hay que cambiar. Una consulta. Sí. En este caso, no recuerdo muy bien el texto, pero tengo entendido que ahí le ponen ese nombre porque justamente, bueno, estaba por encontrarse con Esaú y cuando se encuentra con el ángel, con todos sus temores y todo, él le resiste y le dice, no, no te voy a soltar, porque el ángel le dice, ¿no? Que ya iba a amanecer y le dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Ajá. Entonces, el lucha no es que se puso a pelear en contra de, sino que no se soltó de Dios en este caso, porque dice, ¿no? Que peleó con Dios, no se soltó de Dios hasta ser bendecido. Entonces, claro, ahí en el nombre de Israel hay una bendición, porque tiene que ver como que se coge de Dios, ¿no? O sea, no tanto en el sentido de pelearse, sino como que se coge de Dios, se agarra de Dios y tiene que ver también con el tema de santidad, ¿no? O sea, como que bueno, no separarse, ¿no? Pero sí en el sentido de que intimidad, ¿no? Por ese lado podríamos, no sé si se podría tomar en todo caso. O sea, busca el visto bueno de Dios, ¿no? Así es, claro, como que busca lo bueno, quiere algo, bueno, y Jacob fue siempre así, ¿no? O sea, aunque a la mala, pero al principio robó la primogenitura, ¿no? Y siempre buscó siempre algo más, ¿no? Entonces, como que aquí ya le hizo a la buena, bueno, no sé qué tan buena, pero la cuestión es que siempre buscó lo mejor de Dios, ¿no? Así es. Ya, de todas maneras ahí se ve la persistencia y también la oportunidad de Jacob que no quería perder, ¿no? Una oportunidad que le va a llevar por una ruta especial. Entonces él estaba mirando en esa visión también, ¿no? No sé si Dios en este caso había puesto en su corazón aquello que iba a ser su condición de vida final, porque en él se iba a fundar toda una nación, ¿no? Iba a cimentarse él, su pueblo se iba a llamar Israel y iba a estar representado por 12 tribus, ¿no? Que eran sus 12 hijos,
Entonces aquí creo que hay una cuestión de una proyección y una visión que Dios le había dado, y que en el fondo quizás también estaba ese hecho que Dios le había dado a conocer de la proyección. Quizás la dimensión en que era esta tarea o esto que Dios estaba realizando no lo entendía en su dimensión real, pero sí la estaba intuyendo. Por eso es que no quiere perderla, ¿no? Claro, es como un paralelo, pastor, con el de Génesis 28:15, ¿no? Cuando él no sabía que Dios está ahí, ¿no? Y le dice, ¿no? No te dejaré hasta que te traeré a este lugar y no te dejaré hasta que haga contigo todo lo que te he prometido, ¿no? Que es Ajá. parte de su cumplimiento. O sea, viene a ser como el principio del cumplimiento de todo lo que Dios le había prometido, porque es la entrada a tomar ya la tierra, ¿no? Y Así es, comenzar a ser la nación que Dios le había prometido. exacto. Es parte de ese aspecto. Entonces Dios, de alguna manera también, aunque no todos los que participan en esta historia tendrían las cualidades, pero de hecho que hay ciertas cosas que hay que valorar en estos seres humanos que utilizó el Señor y que fueron los que finalmente, con todas sus imperfecciones, ¿no? Llegaron a hacer realidad el proyecto de Dios, ¿no? Y digo realidad porque se formó Israel, ¿no? Se formó Israel, o por lo menos eso es lo que nos describe este relato, ¿no? Tratando de explicarnos la existencia de Israel bajo estas sagas, bajo estas narraciones, ¿no? Narración de José, 37 al 50 ahora. Género literario, novela sapiencial, ¿no? Es una novela sapiencial, o sea, una novela de sabiduría, ¿no? Dios tiene un papel aquí discreto. Si se dan cuenta, hasta Jacob, Dios estaba ahí ligado. Aquí no aparece la figura, pero sí está actuando, ¿no? Hay una preocupación por el factor humano, la educación, la prudencia del buen gobernante, etc., ¿no? Conecta la narración de los patriarcas con la estancia de los israelitas en Egipto, ¿no? Los patriarcas, la parte narrativa que viene hasta Jacob, ¿no? Es la que sucede en tierras de Canaán, ¿no? Pero esta tradición es una narración que habla de la estancia de los israelitas en Egipto, desde ahí. ¿Puedo? Ahora, la división del libro, vamos a encontrar aquí, salida de Egipto. Pastor, disculpe. Este es del Éxodo, perdón. ¿Podría Hasta ahí llega el asunto de Abraham, de José, que es la narración final de Génesis 37 al 50. Sí, ¿alguien estaba hablando? Sí, yo quería, como usted veía pasar la diapositiva, yo quería tomarle una foto de pantalla para tenerlo guardado, pastor. ¿Qué parte? Justo esta, la parte de la narración de José. Esa Ya, parte. ya, ahí está. ¿Ya? Ya, pastor, gracias. Ya, ahora sí. Vamos por aquí. Oh. Bueno, ya sabemos entonces que dentro de las tradiciones que aparecen en el Pentateuco, una de las que es muy fuerte es los escritos sacerdotales, ¿no? Que entonces hay algunas primeras tendencias que plantean esto en el siglo XIX y que se ha ido afirmando con el tiempo, ¿no? Hoy día es fácil hablar de el escritor deuteronomista o algo así, ¿no?
Pastor, no Entonces, está compartiendo. no lo estoy compartiendo ahorita. Ah, ya. Ya. Esto es del Éxodo que vamos a ver ya la próxima semana. Vamos a ir acá, Pentateuco. Acá está la otra figura. Ahora sí, esto sí lo voy a compartir. El libro de las generaciones de sus familias. Ya dijimos que la clave de la historia, de la estructura del libro, tiene que ver con la palabra toledos, ¿no? Que es la palabra usada para introducir cada sección. Y según Moisés Chávez, no hay que llamar la generación de los cielos y la tierra, y la simiente de la tierra sería los orígenes de los cielos y la tierra, ¿no? Y lo demás sí podemos aplicar generación o historia, ¿no? La historia de Adán, la historia de Noé, la historia de los hijos de Noé, los hijos de Sem, de Taré, de Ismael, la generación de Isaac, la generación de Saúl, hasta la generación de Jacob, ¿no? Solamente para dar un detalle, el libro tiene 50 capítulos y 1526 versículos. Esta es la forma en que está dividido, y ahora voy a decir algo que también no está dentro de los originales. La división del libro de los libros del Antiguo Testamento, tanto como del Nuevo, en cuanto a dividirlo por secciones, ¿no? Y poner capítulos, las secciones grandes, y las que están dentro, dividirlas en fracciones más pequeñas, llamadas versículos. No se llaman verso, por si acaso, se llama versículo, ¿ya? Bueno, entonces, eso no es parte del original. Eso se hizo para cuestiones de la lectura, para indicar las lecturas, para que haya un cuidado de la lectura, ¿ya? Y de ahí vienen entonces los capítulos y los versículos, ¿ya? Hay que leer el libro como un todo, en todo caso también al estilo de las parashat, es decir, de las lecturas bíblicas diarias que hace el judío, ¿no? En donde también está la Torá como parte de su estudio, ¿ya? Y hay diferentes parashá para varios días. Hay una época en que el judío marca exactamente eso. Ahorita no recuerdo cómo se llama esa particular uso de la lectura y de la reflexión. Bueno, entonces seguimos acá. Este es como una resumen: la creación, la doble creación o la segunda creación. Ya hemos dicho que también hay una tercera a partir de Génesis 5. Los días bíblicos, que son etapas, no días de 24 horas, sino épocas o etapas que se relatan en alusión a los 7 días de la semana. Porque la palabra día tiene varios significados en la Biblia. Día puede ser 24 horas. Día también puede ser un día de revelación o una visión que Dios mostró a Moisés sobre la creación en 6 días visionarios. Muchos no consideran esto, se burlan mucho de esta posesión, ¿no? Pero no hay que desecharla. Y la otra, pues, que representa una etapa de edad geológica en el proceso creador, ¿no? Y aquí está el resumen de la creación. Primer día, la luz. Segundo día, la expansión. Tercer día, la tierra seca y la vegetación. Cuarto día, el sol, la luna y las estrellas. Quinto día, los seres marinos y las aves. Sexto día, los seres terrestres y el hombre. Y el séptimo día, el descanso o reposo de Dios. Esto está en el primer relato de creación. En el segundo relato de creación hay otro orden, no es el mismo orden, así que esta figura que aparece aquí no es exactamente estricta. Hay dos formas y las dos formas difieren en una y otra, ¿no?
En el capítulo 2 vemos al hombre en el huerto de Edén, se relata de la creación específica del hombre. Es un relato de la creación específica. Lo otro es parte de toda la creación. Y ya. El hombre fue monógamo por orden de Dios y que establece el matrimonio a la primera pareja, ¿no? Matrimonio por decirlo, porque no está figurando de esa manera. Ya eso en cada cultura, en cada sociedad tiene su propia configuración o su propia manera de práctica, ¿no? La caída narra la desobediencia del hombre al mandamiento dado por Dios, lo que hace que el pecado se introduzca en la vida humana. Esto con intervención de Satanás tentando a la mujer, sembrando duda y desconfianza a lo dicho por Dios. La consecuencia de eso va a ser conocimiento del mal, pérdida de la comunión con Dios, corrupción del hombre y sanción por el pecado. Pero hay una promesa, ¿no?, que aparece en Génesis 3:15, donde se empieza el programa de redención. Por lo menos ahí hay algo de eso. Bueno, nace también Caín y Abel. Caín mata a Abel por el celo religioso. Luego nace Set. De Caín nacen los hombres que pueblan la tierra. Y hay varios nombres de los que destacan, como Lamec, como primer bígamo con el que empezó la civilización. Creo que alguien por ahí mencionó algo sobre la mujer de Caín, ¿no? Entonces, ya dijimos también que eso no debe ser una preocupación, porque la Biblia no te está contando el relato de todos los personajes que han vivido o que han existido. Entonces, dentro de los que nos cuentan podía estar también la esposa de Caín, que escogió dentro de los otros, es decir, dentro de toda la población o de los hermanos que ellos tenían ahí, ¿no? Ya que Adán y Eva tuvieron muchos hijos, ¿no? No solamente los que están indicados ahí en el texto. Estos que están indicados es para el relato, pero los otros, o los que nacieron, no marcan ni tampoco no son protagonistas en el relato, ¿no? También está el diluvio, ¿no? Cuando el hombre se corrompe, ¿no?, Dios levanta a Noé como mensajero, pregonero de justicia, para que los hombres vuelvan a Dios. Ellos no hacen caso al mensaje, entonces Noé prepara un gran barco y salva a su familia y a los animales de la tierra, porque venía una catástrofe, ¿no?, que hace desaparecer la humanidad. Y Dios empieza con la familia de Noé nuevamente a poblar la tierra hasta que los hombres sean fuertes. Por eso decíamos nosotros que descendemos de Noé, ¿no? Directamente. Y Noé viene pues de Adán. Esta patriarcado, luego que Dios confunde al hombre en Babel, Dios ya no trata con la humanidad en general, sino fija su mirada en familias. Esa es la etapa patriarcal, ¿no? Abraham, entonces, el hombre de fe y de obediencia a Dios, llamado por Dios desde una nación pagana para formar un pueblo para Dios por medio de la promesa de un descendiente. Así nació Isaac, ¿ya?, hijo de la promesa, ¿ya?, y que fue de carácter igual al padre, que cometió los mismos errores, ¿no?, que Abraham, ¿ya?, pero por medio de él va a venir la nueva descendencia, ¿no?, entre los hijos de Esaú y Jacob. Y Jacob directamente es el que va a heredar la promesa, porque recibe la primogenitura de una manera en que, digamos, al tipo embaucador, ¿no? Es decir, el hermano desechó la condición y él aprovechó ese espacio para recibir esa bendición, ¿no? Pero él era de carácter desordenado, autosuficiente, embaucador, pero con visión espiritual. Así que esa condición que hemos señalado al comienzo las va ordenando bajo esa visión espiritual en el trato con Dios, ¿no? Ya que, digamos, robó la primogenitura, recibe la bendición del Padre, toda la promesa viene de Abraham hacia él, y eso le facilita también el encuentro con Dios, ¿ya? Y ya hemos dicho, les nació 12 hijos y una hija, ¿no?
De ahí nacen las tribus de Israel. Dentro de eso está José, uno de los 12 de Jacob, el menor de sus hermanos, o el menor de sus hijos, diríamos así, por los celos vendidos como esclavo a beduinos, sus hermanos lo vendieron, y hacen creer al padre que muere. Bueno, así llega él a Egipto como un esclavo, y la mujer con engaño acusa a José de seducirla, y lo echan a la cárcel, y sale cuando el faraón tiene un sueño que nadie le podía revelar, y que José lo pudo interpretar, y es puesto como primer ministro de Economía para empezar un programa de prevención en medio de la sequía y la hambruna que se venía para toda esa zona. Bueno, Génesis relata la muerte de Jacob en Egipto y también la de José, el cual hace jurar a sus hermanos para que su cuerpo sea llevado el día que Dios lo saque hacia la tierra prometida. Así que José también viajó con todo el pueblo que salió de Egipto y que estuvo en el desierto todos esos 40 años, ¿no? Bueno, ahí está más o menos la figura de historia. No sé si alguno quiere comentar del asunto. Ahí vamos a ir terminando. Hemos hecho un resumen rápido de lo que contiene Génesis y la importancia que tiene para nosotros. Es la base, ya hemos dicho, para Israel, ¿no? Es el libro de instrucción, ¿no? Y es el libro al comienzo, es el primer libro de la Torá, ¿no? ¿Preguntas? Yo una vez estuve pensando, ¿no? Que Dios ingresó a su pueblo a Egipto para que se convirtieran en especialistas, artífices, ¿no? Ya sea en construcción, trabajo en joyas, en piedras, para luego sacarlos y ellos mismos sean parte de la edificación del pueblo, ¿no? Con los oficios que aprendieron en Egipto, ¿no? Llegué a pensar eso una vez. Claro, sí es posible que hayan tenido influencia y de hecho que hay mucha influencia egipcia en el texto, por ese caso. En el texto sagrado se muestra esa característica y muchas de las cosas que ellos asumieron como pueblo también lo trajeron de esa estadía que estuvieron de Egipto, ¿no? De la época de los faraones. Entonces, la creencia judía, la religión hebrea, no es entonces pura, tiene también influencia de su mundo, ¿no? De su época, ¿no? De la manera en que creían, entonces ellos, de alguna manera, ese reflejo se va denotando. Por ejemplo, los sacrificios, esa era muy típica de las naciones paganas, ¿no? Y se hace una aplicación, pero muy particular, y ahí está el origen de eso, ¿no? ¿Ya? Bien, en cuanto a la creación de Dios, sí, sí, claro. Una consulta, pastor. Esto no. ¿Por qué Satanás o por qué el diablo ¿Dónde está el...? atentó a la mujer? ¿Por qué no al hombre? O sea, ¿por qué a la mujer? Bueno, uno dice porque la mujer es más fácil de seducir, ¿no? Y se la seducen por la palabra. No sé si sea por ese lado, ¿no? O se le denota como el ser más frágil y todo, aunque sé que la mujer en algunos casos es mucho más fuerte que el varón, ¿no? Pero que de hecho es propensa a que sea seducida fácilmente, sí. Posiblemente por eso sea, ¿no? Yeah. Y tampoco había pues en la creación pues alguna ser que pudiera tentar a Adán, ¿no? En la medida que se pudiera presentar como algo atractivo, ¿no? No sé, eso puede ser. Ok, pastor, gracias. Ahora, de paso eso que están mencionando, esa forma, hay que también entender cuáles son las preguntas adecuadas para trabajar
en este caso el texto, ¿no? Porque ver este asunto de que si quién es el ser más sensible a la tentación, más es de corte especulativa la pregunta, ¿no? Porque yo diría, ¿de qué nos sirve saber por qué Dios tentó o Satanás, Dios permitió que Satanás tentara a la mujer, ¿no? ¿Eso cambiaría la figura? ¿Eso cambiaría el proyecto? ¿Eso abona a mi bendición? No, no, está en el campo de la especulación, de hecho. Entonces no serviría. Creo que esa es la medida que tenemos que plantearnos cuando hacemos una pregunta. ¿En qué medida, no, la pregunta que hago está basado en el bien o en aquello que Dios quiere hacer y su propósito, ¿no? Y no vayamos al final a especular, ¿no? Como algunos que especularon en su tiempo cuando decían que en la cabeza de un alfiler cuántos ángeles cabían en la punta o en la cabecita de un alfiler, ¿no? Imagínense esa forma de filosofar o de teologizar. Y no estamos para eso. Necesitamos más bien seriedad en el aspecto de trabajar el texto y sobre todo de no olvidar el propósito de Dios, el plan, el proyecto de Dios que estaba definido a ser realizado. Y el Pentateuco nos describe eso, y el Génesis también, por supuesto, como parte suya, nos lo cuenta de una manera magnífica, hermosa, ¿no? Y cómo son los comienzos de todo esto que va a ser entonces el rescate y el plan de Dios para el rescate del hombre, ¿no? El rescate de la humanidad. Muy bien. Pero ya he visto una pregunta que sí me llama la atención y no sé si cómo mirarla, porque no encuentro aquí. Pero que me estaban mencionando algo sobre el pecado, me parece que era. ¿A qué se refería? ¿Por qué no se le consideraba pecado a los patriarcas la poligamia? Ah, Exacto. es que no, hoy día es considerado pecado, pero en esa época no se consideraba eso, no había esa concepción, ¿no? Y es más, o sea, los profetas también tenían esa condición. Hasta la venida de Jesús todavía habían familias en donde había matrimonios o varones casados con varias mujeres. Por eso es que viene el texto ese de Timoteo cuando dice varón de una sola mujer, marido de una sola mujer, ¿ya? Porque podían haber maridos de varios, ¿no? Que tenían varias mujeres. Entonces, para el requisito de ser obispo, ¿ya? El que estaba postulando a ese puesto tenía que ser marido de una sola mujer, ¿no? Eso es lo que Pero dice. en la época de Jesús ya por lo menos los apóstoles no lo hicieron, ¿no? No, bueno, Ni los fariseos, creo ya, o no era no poco. sabemos si los discípulos lo hicieron o no, porque no dice nada de ellos, pero sí era la costumbre de tener varias mujeres. El contexto fue así. Es el cristianismo que cambia esa figura, ¿ya? O sea, el cristianismo trae como novedad la monogamia, ¿ya? Y se va aplicando y en el occidente poco a poco se va a ir al otro extremo, al occidente, ¿no? ¿Ya? Y entonces alguno ya no va a querer matrimonio y dedicarse a Dios soltero para toda la vida, ¿no? Que a mí me parece que es una tergiversación del servicio a Dios, ¿ya? No necesariamente que para servir a Dios tiene que estar soltero. La condición está al revés. Tiene que estar casado para servir al Señor, ¿no? Y tener en muestra tu matrimonio, tu vida, tu hogar. Y si eso está yendo bien, entonces eres apto para el servicio, ¿no? Para el ministerio. Pero eso es importante, pastor, porque yo por lo menos lo experimento, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, yo a veces cuando
vamos a orar por una mujer. Como yo no tengo esposa, lo llevo a mi mamá a veces, ¿no? Y entonces ya como que complementa o apoya en esa parte femenina, porque a veces es importante la presencia, ¿no? Sobre todo cuando Bueno, es uno ya importante, está. pero también tiene que ver con los propósitos de Dios. Cada uno tiene que ver eso delante del Señor. Eh, Claro, ese eh, es conforme Dios sí, te pone ya también las circunstancias, a exacto. Lo veces. que pasa es que nosotros ya como sociedad presionamos a alguien, que no, tiene que casarse, para el ministerio tiene que estar casado. Entonces, y a veces uno puede tomar decisiones que no son las correctas porque justamente la presión de la gente nos llega por ahí. No, eso tiene que ser en libertad y en la disposición que cada uno tenga, sin necesidad de presionar a nadie, ¿no? O sentirse presionado, ¿no? Eso no es muy bueno, ¿ya? Entonces llegará, y si llega la novia, si no llega, dele gracias a Dios, ¿no? Y a seguir para adelante, y a servirlo de todas maneras al Señor, ¿no? ¿No? Como Jeremías, el pastor, solito. Jeremías estuvo solo, Pablo estuvo solo, ¿no? No sé, yo conozco a un pastor que también está solo, ¿no? Y está feliz ya. Ya pasó los 60 y tantos ya no creo que se case, no, porque él ha tomado eso, la soltería como opción, eso es lo que dijo. Ah, Pero hay pastores que han caído también, pastores solteros que han caído dentro del ministerio. El que tú seas soltero no significa que porque seas soltero vas a caer más, porque también hay pastores casados que han caído. Así que eso, soltero, casado, el que cae, cae. Me he divorciado. ¿No? Eso no es la condición para pecar, no está en que si estás o no. ¿Ya? Ese es un problema. ¿No? ¿Cuántos que se han casado y tienen esposa han caído? Entonces, no echemos la culpa al joven que él está propicio a ser más tentado que otro. No, la tentación es para todos en la misma dimensión. Está casado maravilloso. ¿Ya? Recomiéndale que se case. Un soltero se cuida de no fallarle a Dios, un casado se cuida de no fallarle a la esposa también. y por lo tanto no fallarle a Dios, ¿no? ¿Ya? Es una responsabilidad doble. ¿Ya? sea soltero o casado, tiene que ser irreprensible. Exacto. Y no es porque sea casado ya, ahora sí ya estoy seguro. No, nadie está seguro, nadie. Ni el viudo tampoco. ¿Ya? Así que hay que tomar en cuenta eso. Bueno, creo que ya estamos para terminar. Gracias. ¿Ya? Vaya entonces a la tercera lección y sigan hablando las lecturas, por favor. Ya entramos a eso también, ¿ya? Y vamos a ver qué cosa hay ahí con Éxodo, ¿ya? Y traigan sus Pastor, ¿le preguntas. puedo hacer una preguntita antes de irnos? Ya, a ver. Pastor, en Génesis 6 hay algo que no entiendo, siempre pregunto. Génesis 6 dice Ya. que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por sí mujeres escogiendo entre todas. Ya. Y dijo Jehová, no contenderá a mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí viene. Habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron a los hijos de Dios, las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esa parte, pastor, cuando habla de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, ¿a qué se refiere? Hay muchas teorías sobre respecto a eso, y por otro lado también a esa figura de los gigantes que parece que también es una mala traducción, ¿no? Se ha traducido como gigante. Es que, ¿qué sucede? Que en el hebreo si tú le cambias una letra o una consonante y va a sonar otra cosa, ¿no? Es como la idea esta de Elías y los cuervos, ustedes saben ahí. Hay una tradición de que dice que no son cuervos, sino que fueron
árabes, ¿no? Un pueblo que había en esa época, ¿ya? Que ayudó a Elías a ser alimentado, ¿no? ¿Ya? Bueno, cualquiera que sea la figura, es un milagro de todas maneras que Dios le haya dado la provisión, sea por estos pueblos o estos beduinos del desierto, o por cuervos literales, ¿no? O cuervos animales. Igual es la figura de gigante. Parece que la palabra gigante no es la traducción más exacta, ¿no? Pero vamos a ver, esa cuestión ya entra a un conflicto que no vamos a tocar por el momento, ¿no? Ese es Génesis 6, me dice, ¿no? Sí, pastor, Génesis 6. Ya. Esos pasajes justamente son los que muchas veces sacamos del contexto, hay que mirar el contexto, ¿ya? Y solo tenemos la letra y tal como está lo entendemos y creemos que, bueno, ya nos hacemos una idea de todo eso, ¿no? ¿no? Sí, pues acá dice gigantes. Hay en otra versión, no sé, ahorita del internet, lo vemos la próxima semana, ¿qué les parece? ¿Ya? Ya, porque, Sí, pastor, porque ya es tardecito. tardecito, ¿ya? Sí, esa pregunta estaba buena, lo hubiera metido antes. Claro. Todo el libro y al final me la hubiera puesto en el momento en que estábamos ahí. En la primera Ah, clase es- también ya le pregunté sobre ese tema, pastor. Sí, sí, Por eso le también. decía que hay cosas que el Pastor. Génesis confunde. Sí, No, pues. no es que confunde. Dos Lo que preguntas pasa para es que, tomarlas la próxima semana, pastor. ya, lo que pasa es que te estoy diciendo otra vez, hay muchos mitos o mucha historia mitológica, Claro. ¿no? Y gigantes, por ejemplo, ¿tú has visto gigantes? ¿Hay en una sociedad gigantes? Bueno, y si los hay, También, pastor, en el tema también de Noé, cuando Noé se embriagó, ahí también necesitamos que nos explique más, por qué cuando se embriagó, ahí dice que como se llama, que Cam se llegó a su padre. Eso también, esa parte queremos que nos explique, pastor. sí, y parece que ahí hubo una cuestión también de un incesto o una situación ahí, ¿no? Bueno, ya sabes qué cosa puede llevarnos a cuando hay una situación así como esa, puede llevarnos a cualquier ¿cómo le llamaríamos? Pecado o error o falla, ¿no? No, eso se puede dar. Entonces, porque eso de mirar la desnudez del padre, no está hablando de eso que literalmente aplican una denominación por ahí diciendo que tú tienes que estar pues bien vestido hasta acá, ¿no? Porque si tú muestras tu brazo y ya estás mostrando tu desnudez, ¿no? Eso es una estupidez. Es estar con la esposa de tu padre. Sí, es la figura, es la relación, pues, intimidad, está hablando. Por eso ¿no? que es expulsado Canaán, dice. Pues. Sí, sí. ¿Ya? Bueno, Listo, eso es lo que hablamos. pasa. Igual, entonces Muchas vamos gracias, con lo de los gigantes. Yo debería ir al texto, al internet ya para mirar algunos detalles sobre el asunto, ¿no? Porque en el texto original había que analizar. Yo sé que en manuscritos antiguos hay diferencia en ese aspecto de la palabra, ¿no? ¿Ya? Muy bien, nos vamos entonces hasta la próxima semana.